Continuamos esta noche en Minuto Uno, realmente un día que ha sido muy angustiante, realmente preocupante por el nivel de represión que ha instalado el gobierno en las calles de Buenos Aires. Innecesario, una presencia militarizada, la gendarmería, la prefectura, en un Congreso que mañana va a sesionar totalmente rodeado de fuerzas de seguridad, incompatible con la democracia y con lo que tienen que estar debatiendo, ¿no? Tanto miedo tendrán algunos diputados frente a lo que van a votar, que necesitan estar rodeados de fuerzas de seguridad. Bueno, no, yo no recuerdo en los últimos años de democracia. En los últimos 35 la verdad. años no recuerdo cosas así. Nosotros somos dos veteranos de guerra. Sí, y sabemos. Y además la agresividad de hoy frente a una marcha impresionante y muy pacífica durante todo el desarrollo. Yo no recuerdo 3 filas de gendarmes para rodear el Congreso de la Nación, para defender a quién de qué, a los diputados que son representantes del pueblo. Así va a estar el vallado mañana el Congreso de la Nación. Todo bloqueado por fuerzas de seguridad. El Palacio de las Leyes, donde están los representantes del pueblo, mañana militarizado el Congreso de la Nación. Deberían reflexionar los diputados, ¿no? Sí. Deberían reflexionar. Bueno, Berco te fue anticipando aquí, cuando nadie hablaba de este tema, mucho antes del 22 de octubre, en este programa, y Berco te fue adelantando que se venía lo que se vino, y cómo iban a rebajar los saberes de los jubilados. ¿Y qué más hay, Berco? Lo que hay ahora, lo que tenemos para mostrarles es el detalle mes a mes de lo que este cambio de fórmula y la falta de empalme, sobre todo con la fórmula actual, el trimestre que se come el ajuste previsional, perjudica a los jubilados y a los beneficiarios de planes sociales. No hay que olvidar, son 17,5 millones de personas que van a estar afectadas por esto, por los jubilados, los beneficiarios de asignación por hijo y también los trabajadores en actividad que cobran salario familiar, que se rige y se actualiza por esta fórmula que van a cambiar ahora. Nosotros lo que te contamos hasta hace 2 semanas, cuando empezó a tratarse esto, es este ajuste, el ajuste de el primer momento en el cual se va a cambiar lo que iba a cobrar el jubilado promedio, un jubilado que hoy cobra 10.000 pesos promedio, a partir de marzo, en vez de cobrar 11.450, va a cobrar 10.570. Estos 880 pesos de recorte a la jubilación promedio, que son 660 más o menos en el caso de la jubilación mínima de 7.200 pesos, ya los venimos hablando hace un montón. Esta diferencia, esta brecha, el que mira Minuto Uno la conoce, como decía el gato, desde hace por lo menos un mes y medio. ¿Qué es lo que tenemos para mostrarle ahora? Esto que publicó hoy el diario Clarín y de lo cual se habló durante todo el día, pero quizás sin mirarlo en tanto detalle. Esto me refiero a un estudio de Oscar Cetrangolo, uno de los mayores especialistas en materia previsional de la Argentina, junto con Julián Folgar. Lo publicó hoy en una nota Ezequiel Burgo en el diario Clarín. Pero, ¿qué es lo que queremos mostrarle nosotros, además de esta diferencia? Tratar de desenmascarar la falacia del gobierno cuando nos invita a mirar el inicio y el final, nada más, de estas dos curvas. Porque fíjate vos, si mirás el final, si me seguís con la cámara hasta allá, hasta el final de las 2 rayas, la diferencia parece no ser tanta. A fin de año, con una fórmula o con la otra, por supuesto con los supuestos que hacen estos especialistas, ¿no? De cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer la recaudación y cuál va a ser la inflación, el punto de llegada no es tan distinto porque en los trimestres, como ahora el ajuste sería trimestral y no semestral, en los trimestres se va a recuperar el monto, parte del monto se va a ir recuperando por el ajuste por inflación. Ahora, ¿cuál es el engaña-pichanga, si quieren, para decirlo en criollo? Pásame la que viene. El engaña-pichanga está en que este ajuste por inflación trimestral se va comiendo mes a mes este rezago inicial y va generando una diferencia muy importante en contra del jubilado. Esos 138.392 pesos son la masa total de dinero que va a percibir un jubilado, que iba a percibir un jubilado si se hubiese mantenido o si se mantuviera la fórmula actual de actualización, de ajuste. Esa es toda la plata que iba a cobrar un jubilado con el ajuste actual,
con los dos ajustes semestrales actuales, uno de los cuales ya está prácticamente establecido porque pasaron 5 meses y medio de los 6 meses que toma la fórmula para actualizar en marzo. Ahí la ven, la barra azul de arriba y toda esta superficie de abajo es lo que representa la cantidad de plata que se llevaría con esta fórmula un jubilado. Ahora pasa la que viene y te voy a mostrar la masa de plata anual que va a cobrar un jubilado promedio de 10.000 pesos con la nueva fórmula de actualización, 132.233 pesos. Insisto, esto es en base al estudio de Cetrángulo y Folgar que publicó hoy el colega Ezequiel Burgo en el diario Clarín. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hay en el medio, el jamón y el queso del sándwich entre las dos líneas que, como vemos, van siguiendo una rezagada a la otra. Ahí en la próxima placa lo vas a ver, porque eso no representa ni más ni menos que 6.159 pesos a lo largo del año que viene, lo cual equivale a un poquitito menos que una jubilación mensual mínima, insisto, a recortar el equivalente a una jubilación mensual mínima durante el año que viene, y surge de este rezago inicial, del rezago inicial que implica una estafa lisa y llana, y lo que va a terminar seguramente en tribunales, que es que cuando aplican la primera actualización, no aplican la que ya se devengó, por decirlo en términos contables, o sea, la que ya transcurrió durante este segundo semestre de 2017, sino que aplican la que antojadizamente crea la nueva ley de manera retroactiva, porque el ajuste de marzo es el que correspondía al semestre inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que deberían hacer el gobierno si quisiera cambiar la fórmula, pero sin violar la Constitución, es decir, sin legislar para atrás? Bueno, podría aplicar la movilidad de la vieja ley, o sea, llevar las jubilaciones acá, y luego, sí, hacer el ajuste trimestral que indica la nueva ley que podría votar soberanamente el Congreso. Pero no lo hace. Aplica de entrada un recorte, que es este recorte, y a partir de ahí toda esta área es la plata que le van a morder al jubilado promedio de 10.000 pesos y que va a redundar en ese ahorro de 100.000 millones de pesos para todo 2018. Muy bien, Berco, gracias, como siempre, muy claro. Ahora sí estamos en comunicación en el móvil de Minuto 1. Sergio Massa. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Hola Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, muy interesado en escucharlo a usted, que tantos años estuvo en el ANSES, donde se lograron, ese ANSES que logró para los jubilados muchas mejoras. Lo que está planteando el gobierno de Cambiemos, esta reforma previsional y este recorte en los saberes que va a haber a partir del año próximo. Bueno, lo primero que quiero es contarle que esto no es una reforma previsional. Una reforma previsional supone el trabajo sobre el bono demográfico, supone un trabajo actuarial, supone una demostración sobre la proyección del empleo hasta el 2050. Basta con mirar a México, que le llevó 8 años hacer todo el proceso de reformas, o a Chile, que una reforma de un artículo le llevó casi 2 años. Y acá en realidad de la noche a la mañana, sin haber juntado una comisión que estuvo constituida durante 2 años y no se reunió ninguna vez, están decidiendo un recorte. Yo creo que el gráfico que recién mostraba Berkovich es absolutamente claro respecto de lo que está pasando. El gobierno decidió recortar el gasto en jubilaciones, el gobierno decidió recortar el gasto en asignación universal y de esa manera achicar el gasto público y pagar los compromisos que asumió en el pacto fiscal con las provincias. Pero lo que hicieron fue cortar el hilo por lo más delgado, perjudicando a jubilados, a trabajadores, a los beneficiarios de la asignación universal. Y nosotros por eso mañana vamos al Congreso con nuestros diputados del Frente Renovador a defender a los jubilados, a votar en contra de este recorte de jubilaciones, que le vuelvo a repetir, no es una reforma previsional. Esto es simplemente un ajuste de caja cargado en el bolsillo de los jubilados. Sergio, el oficialismo dice, en algún momento había que cambiar la fórmula de la movilidad que a los jubilados les dio en estos años realmente haberes sobre la inflación. ¿Era necesario o esto forma parte de lo que usted dice del ajuste y de meterle la mano en el bolsillo para tapar otros agujeros fiscales? Bueno, lo primero es la mirada de país.
yo quiero jubilados que vivan bien en la Argentina, no jubilados empobrecidos o pauperizados. Y si el país crece y eso genera un mejor ingreso para los jubilados, bienvenido sea. Acá lo que se dice es, el país va a crecer, eso va a hacer crecer la recaudación y entonces los jubilados van a ganar por demás. Bueno, precisamente la idea de tener una fórmula que prevea salarios y el ingreso en función del crecimiento de la economía es que si la economía crece, los jubilados, que son los que trabajaron toda la vida, vivan un poquito mejor. Pero además estamos hablando de una situación que, no lo digo yo, lo dice Sapsay, lo dice Gil Domínguez, es claramente inconstitucional. Claro. Y le va a llenar al Estado, a las futuras generaciones y al ANSES de juicios de jubilados que van a reclamar por lo que le están quitando. Claro. Y desgraciadamente esto es así. Yo lo invito, Gustavo, a que usted le pida a aquellos que le dicen que no va a haber juicios, que los jubilados van a ganar, que mañana, además de votar la ley, avalen con su patrimonio, para que no sea el Estado el que tenga que pagar después esos juicios, sino que sean ellos que paguen por su error. Ahora, porque si no lo que termina pasando... ¿Cómo entiende que sean los Perdón, si termina que le consulte. No, que si no lo que termina pasando es que, digamos, se hace el recorte, pierden los jubilados, tienen que hacer juicio, y después, digamos, los futuros gobiernos tienen que pagarlos. Sí, sí. ¿Cómo entiende que hayan sido los gobernadores peronistas, los gobernadores justicialistas, los que hayan avalado en beneficio de sacar para sus provincias, vaya la redundancia, beneficios, este ajuste, esta metida de mano en el bolsillo de los jubilados? Yo creo que el gobierno creyó que podía vestir al mono de seda, que lo disfrazaba detrás de la idea de reforma previsional, le ponía palabras bonitas y la gente iba a creer en esto del marketing de las palabras bonitas. Y acá hay una cuestión muy sencilla. El recorte significa un changuito menos por mes para cada jubilado en el supermercado, o 4 medicamentos menos por mes, 4 Lotrial menos por mes. Y el jubilado hace la cuenta, porque el jubilado no compra bonos, dólares, acciones. Lo que gasta lo gasta en el supermercado, en la farmacia, lo gasta en su vida cotidiana. Y desgraciadamente lo que ha pasado es que este tema ha ido entrando en la cabeza de los jubilados, en la preocupación de los jubilados, y creo que en el conjunto de la sociedad, porque además el otro tema, Gustavo, es que una sociedad que no cuida a sus mayores no puede construir su futuro, porque es una sociedad que no protege a aquellos que trabajaron toda la vida. Massa, buenas noches, Hamilton, le saluda. ¿Pudo hablar usted con sus compañeros o con sus ex compañeros del peronismo de Argentina Federal para saber cuál es la postura que van a asumir mañana en el caso de que se llegue a votar esta reforma previsional o esta no reforma previsional, este ajuste? Mire, yo creo que hay dirigentes como Diego Bossio que saben de la importancia de 600 o 1000 pesos en el bolsillo de un jubilado porque lo vivieron, lo trabajaron, estuvieron codo a codo con ellos. Y a mí me parece que aquellos diputados que tienen papá, mamá, abuelos, mañana cuando se sienten en la banca tienen que pensar en sus abuelos, en los abuelos de su barrio, en esos que por ahí no tienen gremio, no tienen la suerte de tener una entidad que los represente, que son la mayoría silenciosa de la Argentina, pero que es esa mayoría que construyó los cimientos de nuestra patria, y que piensen que tenemos que legislar y que tenemos que trabajar todos reconociéndoles de alguna manera que con errores y aciertos lo que somos como país en términos de sociedad, en términos de familia, lo construyeron cada uno de ellos. O sea que cree que van a votar en contra, digamos, ¿no? Aspiro y espero a que no se olviden de que más allá de un acuerdo de plata, lo que hay es una cuestión mucho más importante. Y además mirar, porque no solamente mañana se vota con la mano, también se vota con el cuerpo, sentándose en la banca. También se puede votar a favor absteniéndose. Claro, esta es la Entonces, clave, ¿no? mirar muy bien que
los legisladores tengan la firmeza, la conducta de defender de verdad a los jubilados, rechazando un recorte que los perjudica en su vida cotidiana. Ustedes mostraron recién un gráfico que es de las mejores cosas que he visto en materia de demostración práctica de cómo esta medida le rompe el bolsillo a los jubilados. Bueno, Sergio, muchas gracias. Lo vamos a invitar antes que termine el año a que venga acá al piso para hablar de política. Me imagino que no está retirado de la política, ¿no? No, estoy trabajando mucho con el bloque de diputados nacionales, con los bloques de legisladores y concejales, con los intendentes, viendo un poco el plan de obras para el año que viene, y además obviamente también estoy trabajando con el armado y la puesta en marcha de mis actividades personales, porque bueno, ahora, digamos, algo hay que vivir. no tengo... Claro, no tengo... Sí, la verdad es que lo bueno de poder trabajar y hablar y hacer política sin necesidad de depender de un sueldo del Estado. Está bien. Bueno, gracias, Sergio. Buenas noches. No, por favor. Sergio Massa, reapareció aquí en Minuto 1, porque desde el 22 de octubre que no se lo veía, para manifestarse en contra de la reforma previsional y anticipar que su bloque mañana va a votar en contra. Pero qué interesante lo que dijo al final, Gato, porque no es solamente con la mano. Claro. Mañana, los que den quórum, Claro, bueno. aunque después Ahí no está. figuren votando... Ese es el quid de la cuestión. Por eso yo decía, ¿quiénes van a dar quórum mañana? Es tan importante cómo se vote. Hay que saber muy bien quiénes son los que mañana, porque tiene 107 diputados, Cambiemos. Y para el quórum tiene que... Necesita 20 y pico más. 20 y pico más. 139. Así que es muy importante saber mañana quiénes son los diputados de otros bloques que dan quórum y le permiten a Cambiemos avanzar con esta reforma. Mañana se lo vamos a contar, mañana vamos a hacer la lista. Muy bien, gracias, Gracias, Berco, gracias, Mariano. Listas. Mirá, No, todo me trae a lugares horribles. No quiero ni acordarme, por favor. mañana vamos a mostrar. No sean horrorizados por las listas negras que dice Macri tener. Nosotros vamos a mostrar La listas gente que manda transparentes. que manda Bueno, los eso. cohetes a la luna. Los cohetes a la luna. Nosotros vamos a mostrar las listas de asistencia de los diputados. Exactamente. Eso Ningún es cohete. correcto. Claro, ningún La cohete nómina, a la vamos a decir luna. la nómina. La nómina de diputados. Hasta mañana a las 21, siempre en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, la pantalla de Ceci Cohen. Chau.